Sí, estuve viendo Duro de Domar, pero antes también estuve viendo, calcule usted, 6, 7, 11. Ah, bueno, pero no se perpetúa de nada. Fíjese, qué raro era esto. Digo, me dejaron una pregunta que no sé bajo qué protocolos empezar a responder. Vamos a ver. La nota era, ay, que maltratan a Florencia Peña. Bueno, entonces, efectivamente, hay un programa que se llama Desayuno, no sé qué. Sí, Desayuno Americano, sí. Un reportaje a Flor Peña. Entonces los tipos le preguntaban, che, dice, ¿qué siente usted después de haber hecho un programa tan malo como el que hizo usted? Bueno, cosas así. Flor Peña se enojó, esas cosas. Y eso no quiero hablar de eso, no importa. Sí, esa es la anécdota. Esa es la anécdota. Pero entonces empieza a defender, no sé, Cabito, enardecido a Flor Peña, con toda razón, ¿cómo puede ser? Bla, bla, bla. Y dice, efectivamente tiene poco rating el programa de Flor Peña, pero entonces, dice Cabito, ¿qué pasa con tantos grandes escritores que han tenido poco rating, o que no han vendido muchos libros, o que con los programas de televisión no son como el de Tinelli? Quiere decir, después de todo, nada garantiza el número, dijo audazmente Cabito. Y entonces después, al rato, alguien en ese mismo escenario y ante el mismo tema, dice que la presidenta acaba de consagrarse con más del 54% de los votos. Entonces yo pensé, no que hay una discordancia, yo creo que no la hay, pero hay que explicarla, porque si no el que está escuchando dice, ¿cómo? Para ver a Flor Peña no importan los números. Y en cambio sí, o sea, importan los números cuando ganamos y cuando perdemos no. Podría decirse eso. No sin alguna razón podría decirse. Pero aquí es cuando hay que diferenciar, cosa que no se hizo lamentablemente en ese foro, cuál es el sentido del número en la democracia y cuál es el sentido del número en el capitalismo, en el mundo de los negocios, si usted quiere. El mundo de los negocios. El mercado. O en el mercado. Son muy distintos los roles del número en la democracia. La democracia ni siquiera asegura, con esta cosa numérica, que se esté procediendo de un modo razonable. No es que se asegure eso. En todo caso, y ya hablaremos después, la seguridad que da la democracia es otra, pero bueno, ya lo vamos a decir también. Pero a mí me parece que no es que la verdad se resuelva por comicio. No es que si Florencia Peña es una buena actriz, vayamos a decidirlo. Lo que sí, indirectamente se decide, es si un negocio es viable o no. Y a lo mejor lo que se ha decidido es que ese programa, eso ni siquiera he visto, no sé, a lo mejor era buenísimo, por ahí no era viable, y eso es todo. Como podría no ser viable este u otro, que la gente resolviera no ver. Pero eso no tiene nada que ver con la obligatoriedad que la ley consagra para las elecciones. Es una metodología que tiene que ver con la voluntad, por algo se llama voluntad popular. Es una cosa de voluntad, no una cosa de aval de unos razonamientos. Debo tener razón porque el 54% de las personas piensa como yo, dice el tipo que votó a Cristina. No, nadie te dice que tengas o no razón. Solo hemos acordado que ocupará el rol de presidente o de presidenta la persona que más votos obtuviere. Es decir, es un acuerdo previo y tiene que ver con la voluntad. Somos más los que queremos esto y entonces lo haremos. Pero nadie habla ni de virtudes,
ni de razonabilidades, es decir, los temas se pueden seguir discutiendo, por más 54% que uno haya sacado, etcétera. En el caso de Florencia Peña, tampoco tiene que ver con virtudes, tiene que ver con viabilidad de los negocios, pero no es lo mismo que un negocio sea viable que la voluntad popular, son distintas cosas. Además hay, Alejandro, una categoría accesoria a esto, y es que la democracia, que tal como la entendemos nosotros o la practicamos aquí, que es un sistema en el cual la persona que más votos obtiene accede a la primera magistratura, está pensado, es un sistema pensado para garantizar no el bienestar de las mayorías, sino la supervivencia de las minorías. De hecho, es un gobierno de mayorías populares, como el que le ha garantizado a minorías en términos de elección sexual o de cualquier categorización que nos ocurra, la posibilidad de acceder a beneficios democráticos, ¿no? Sí, pero hay una cosa más, mire, que me parece que es más, que es anterior y que hace al concepto mismo más que la situación eventual de la Argentina. Justamente hoy vamos a hablar de Platón. Y Platón se planteaba el siguiente problema: ¿quién debe gobernar? Claro. ¿Quién debe gobernar?, decía. Entonces no le gustaba que un tipo fuera elegido, porque él decía, y si el tipo que elige la mayoría no es bueno, él también confiaba en que las mayorías eran perfectamente ígnaras y que no tenían la posibilidad del buen juicio. No importa. ¿Quién debe gobernar ante ese caso? No podemos confiar en esta tiranía del número. ¿Qué pasa si la mayoría elige a un incapaz, etcétera? Y seguía preguntándose, ¿quién? Y entonces contestaba él mismo, un filósofo, un hombre iluminado, etcétera, etcétera. Pero muchos siglos después aparece Popper. Karl Popper. Y convierte esa pregunta en otra. No es quién debe gobernar. ¿Qué podemos hacer nosotros para estar a salvo en caso de que nos gobernara un insensato? Y entonces ahí aparece la primera y más fuerte condición que tiene la democracia, que no es la de elegir por mayoría, sino la de elegir a intervalos regulares, la de poder renovar la elección, la de poder, en caso de ser gobernado uno por un insensato, no votarlo la siguiente vez. Claro. Y eso es más importante que tener digamos una unanimidad fuente ovejunesca. Tuvo que venir Popper para aclarar el asunto de Platón, y cuanto más popperiano se vuelve uno, más insensato nos parece Platón. ¿Qué es esto del filósofo?